Esta mañana saludamos con muchísimo gusto vía telefónica al cronista municipal de Hermosillo, Ignacio Lagarda. Nos va a platicar sobre el plan de Hermosillo y el bombardeo de la ciudad de 1929. Ignacio, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Lidia, gusto saludarte. Igualmente. No Pues, me imagino a un Hermosillo bombardeado, pero platíquenos, por favor. pues sí, cuando fue asesinado el presidente electo Álvaro Obregón, sus incondicionales, sus hombres de confianza, consideraron que ellos deberían de heredar la presidencia de la República, pero el presidente en turno, todavía Plutarco Elías, no lo consideró así, y al terminar su periodo, pues prácticamente él dejó como su sucesor a Emilio Portes Gil, un político tamaulipeco. Eso les molestó muchísimo a los obregonistas, porque ellos consideraban que eran los herederos. Y en Sonora gobernaba el general Fausto Topete, un obregonista de hueso colorado. Entonces, inconformes por eso, los obregonistas se agruparon y promulgaron un plan contra el nombramiento de Portes Gil llamado Plan de Hermosillo, que fue redactado en Hermosillo por el licenciado Gilberto Valenzuela y, claro, por orden del general el gobernador Fausto Topete. Entonces, eso decía, el Plan de Hermosillo decía que ellos deberían ser los herederos, y pusieron al frente de ese plan, de ese programa que se le llamó la Renovadora o el Ejército Renovador de la Revolución, con el general Gonzalo Escobar al frente. Y ahí a ese plan de Hermosillo se sumaron muchos generales obregonistas muy conocidos. Entonces, el general Plutarco Elías Calles, expresidente para entonces, pues estableció una estrategia para atacar o disolver ese plan de los renovadores o los del plan de Hermosillo. Y en diferentes lugares del país, diferentes generales se adhirieron a ese plan. Entre ellos, y como dato curioso, hubo un general veracruzano llamado Miguel Alemán, que fue uno de los promotores de ese plan de Hermosillo y que fue asesinado o muerto en Veracruz, el papá del que sería después presidente de la República. Al movimiento se le llamó Movimiento Renovador o el Ejército Renovador de la Revolución. Entonces, el general Plutarco Elías Calles le pidió a Portes Gil que lo nombrara secretario de la Defensa Nacional. Imagínense, el presidente nombrado secretario de la Defensa para acabar con esta rebelión del ejército obregonista. Y desplayó por todo el país a diferentes generales que se encargaron de enfrentar al plan de Hermosillo, los renovadores, en diferentes partes del país, entre ellos al general Abelardo Rodríguez, sonorense, en la costa, en la región de Baja California, y al general Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico. Pues estos renovadores inmediatamente fueron atacados en Monterrey por un frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, los derrotaron y salieron huyendo hacia el norte, hacia Ciudad Juárez, y se internaron a Estados Unidos y siguieron huyendo hasta llegar a refugiarse en Canadá, empezando por el líder, el general Gonzalo Escobar. Y acá, el general Lázaro Cárdenas, que vino por toda la región del Pacífico con un contingente militar, derrotando a todos los simpatizantes de la rebelión por cada ciudad que pasaba. Llegaron hasta, pues en Sinaloa, derrotaron en Nayarit, hasta que llegaron al sur de Sonora y entraron por ahí. No bombardearon la población, bombardeaban al ejército renovador. Y allí en Obregón hicieron un bombardeo, dañaron un poco ahí unas empresas. Finalmente llegaron a Hermosillo
Y aquí el general Manso, un personajazo sonorense de la Revolución, pues no le quedó otra más que huir, y huyó por Nogales, Arizona. Llegaron a Hermosillo. Cuando llegaron a Hermosillo, el gobernador ya no estaba aquí, había salido huyendo hacia el norte, hacia Estados Unidos, y dejaron el presidente municipal, huyó y quedó Hermosillo sin autoridad. Y el síndico tomó el control de la ciudad. Llegaron los soldados encabezados por Lázaro Cárdenas y atacaron la ciudad con unos aviones que previamente Plutarco Elías Calles, cuando era presidente, había comprado pensando que podía haber una rebelión del ejército. Y esos aviones llegaron a Hermosillo, bombardearon la estación del ferrocarril, bombardearon el cuartel del 14, ese que está en el centro de la ciudad, donde estaban los soldados, y algunas partes de la ciudad donde había rebeldes que se defendían del ataque de los soldados y de los aviones. Y esa tragedia en Hermosillo pues dejó aterrorizada la ciudad. Murieron algunos civiles, un vendedor de naranjas por ahí cerca del molino harinero, personas heridas, personas histéricas, asustadas. Fue una tragedia en la ciudad porque sin autoridades y sin manera de defenderse, pues el ejército de Lázaro Cárdenas arrasó con todos los rebeldes. Finalmente, la rebelión, el plan de Hermosillo, fue eliminado. El gobernador huyó a Estados Unidos, Topete, se quedó a vivir por allá en Estados Unidos, trabajando como vendedor de gasolina, despachador de gasolina, hasta que con los años, pues regresó a Mexicali, le perdonaron lo que había hecho, se dedicó a la agricultura en esa región, y después entró a México. Con los años fue candidato a senador suplente, hasta que paradójicamente murió en Mexicali cuando lo estaban operando del corazón, y al médico que lo estaba operando le dio un infarto ahí mismo en la sala de quirófano, y se murió el médico, y se murió también el exgobernador de Sonora. A los pilotos famosos que hicieron ese ataque a Hermosillo, pues se les fueron ascendidos a diferentes y les dieron honores. Esa es una historia general de lo que pasó en Hermosillo con esa rebelión de obregonistas inconformes, creyéndose herederos naturales de la presidencia de la República, porque pues su jefe y líder Álvaro Obregón era el que la tenía, pero no fue así. Plutarco Elías Calles no pensó así, y desde entonces una permanente división o separación entre obregonistas y callistas, los dos generales sonorenses triunfantes de la Revolución Mexicana. Pues qué interesante está todo esto, Ignacio, sin duda alguna, un episodio más de nuestra ciudad, y en este contexto además por revolucionario, ¿no? Que sabemos que tanta importancia o participación tuvo en su momento Sonora, ¿no? Ahí está este dato. ¿Dónde podemos leer más sobre este episodio, Ignacio? ¿Cómo podemos tener más información? Pues todo esto yo lo he escrito y publicado, está ahí en redes sociales. Alguien que me contacte y le puedo enviar los detalles. Viene en mi libro Historia General de Hermosillo también, porque pues forma parte de la Historia General de Hermosillo. Aquí el corolario de esta historia, y es el mensaje: imaginemos que hoy en día estuviéramos viviendo esto por las armas. Imagínense que los contrincantes políticos se las arreglaran con las armas. Sería golpeante. Entonces debo hacer lo que no es así. Muy bien, todo bueno. Se discute en el Congreso y allá en los medios, pero no a balazos, como era antes. Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Ignacio, como siempre, un placer escucharte, y la próxima semana estaremos de nueva cuenta en contacto para otro tema. Saludos.